Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, pasaron muchas cosas en la semana, así que hoy vamos a tener un programa movido. Vamos a estar hablando, por supuesto, de lo que está pasando en la principal penitenciaría del país, en Tacumbú, y bueno, todo lo que ocurrió en la semana. Vamos a estar en un contacto directo con el principal fiscal de Colombia responsable de la investigación del asesinato de Marcelo Pecci, que bueno, ha tenido una derivación que ha sacudido a la clase política local porque terminaron nombrando nada menos que al presidente del Partido Colorado y expresidente de la República como uno de los supuestos mandantes de ese magnicidio. Y vamos a estar hablando también con lo que hoy es la oposición política en Paraguay, que básicamente son 4 senadoras. Van a estar hoy también aquí en nuestra mesa. Quiero arrancar haciendo un comentario de lo que fue, digamos, el mayor bochorno que tuvimos en la semana. Esto que parece una comedia negra, pero que es una realidad que estamos viviendo. Esta historia, como en esas películas, arranca el 28 de septiembre pasado, cuando desaparece de la principal penitenciaría del país un oficial de policía, Oliver Lescano, que está procesado por el asesinato de un militar. Es un recluso. 28 de septiembre. Varios días después, en una reunión de ministros televisada, el ministro de Justicia, Ángel Barcini, le informa al presidente de la República, estando esto siendo grabado, es decir, el país presenciaba esta situación, le dice al señor Santiago Peña, presidente de la República, que el oficial Lescano había desaparecido de Tacumbú, que nadie se explicaba cómo, y que había una versión, y si le cuenta como si fuera un chisme, había una versión de que Lescano había sido asesinado en Tacumbú, había sido desmembrado y sus restos los habían desaparecido. Y que los responsables serían los del Clan Rotella. El Clan Rotella es una organización criminal cuyo líder, Javier Rotella, Armando Javier Rotella, está en prisión condenado a 27 años y es probablemente el jefe de la mayor organización de microtraficantes de la República. Todo esto se daba a conocer a la opinión pública de boca del ministro de Justicia. Esta declaración del señor Barcini generó la indignación del Clan Rotella, de la organización mafiosa que está en Tacumbú. Y la consecuencia es que esa organización mafiosa le obligó al oficial Lescano, que estaba en el mejor momento para él, porque se lo había dado por muerto. Supuestamente lo asesinaron y desmembraron su cuerpo en Tacumbú. Y en realidad el hombre se había fugado, pero se vio obligado por este grupo criminal a grabar un video diciendo que estaba vivo y que se había fugado. El día que consigue la grabación, el Clan Rotella, exigen que el ministro Barcini vaya a Tacumbú para pasarles el video y que él pida disculpas, porque había dicho 2 cosas Barcini. Y atención, por eso les digo, esto parece una comedia negra. El ministro dijo en televisión al presidente de la República, uno, que sospechaba que habían asesinado a Lescano y que el Clan Rotella era el que estaba detrás de eso. Y segundo, revela que había un plan para desmantelar a esta organización y que ese plan podía costar vidas. Bueno, el Clan Rotella, al enterarse en televisión del plan secreto del gobierno, lo que hace es, primero, obligarle al oficial Lescano a que grabe un video. Y segundo, lo llama a Barcini porque quería que pida disculpas y que aclare que no se iba a ejecutar el plan. Pero no fue solamente un reclamo. Tomaron la penitenciaría. 22 guardiacárceles quedaron retenidos y una decena de mujeres que estaban visitando a sus parejas que están hoy en prisión.
Entre los retenidos estaba el director de la penitenciaría. El director de la penitenciaría habla en varios medios por teléfono diciendo que estaba todo tranquilo y que en realidad lo que querían es que fuera el ministro a conversar con los representantes del señor Rotella. O sea, tenemos a las autoridades de la penitenciaría hablando en representación del jefe mafioso. Esto duró varias horas. Finalmente va el viceministro a conversar y luego aparece el presidente de la República, Santiago Peña, en conferencia de prensa, con el señor Barcini detrás. Nunca habló, nunca dio la cara. Aparece él detrás, diciendo el presidente que no había una crisis, 24 horas después de que se armó un gabinete para controlar la crisis, que no había crisis, que le daba su respaldo al ministro Ángel Barcini y que todo seguía normal. Lo que se acordó con esta organización criminal es que en 15 días, entre otras cosas, se tenía que volver a habilitar la penitenciaría para recibir nuevos reclusos, lo que ya no se puede porque está totalmente abarrotada la prisión. ¿Para qué nuevos reclusos? Para que se conviertan en nuevos soldados del clan Rotella. Han pasado horas desde esto y no tenemos ninguna explicación. La sospecha es que la principal reclusión del país sigue bajo el control de un jefe mafioso, el señor Rotella, que los guardiacárceles responden a él, que los presos responden a él porque los alimenta el señor Rotella. Él se encarga de comprarles la comida, de comprarles los medicamentos. Y lo peor, que esto ocurre con una población penitenciaria en la que el 68% no tiene condena. O sea, en realidad ellos todavía son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El grueso de esta población recupera su libertad por compurgamiento de pena, sin que se haya probado que son culpables. Señores, esto es la claudicación del Estado. Esto es absolutamente insostenible. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Y ya estamos nosotros en comunicación vía Zoom con el fiscal de Colombia, Mario Andrés Burgos. Es el que llevó adelante todo el proceso de investigación, todo el proceso judicial sobre el asesinato de Marcelo Pecci y consiguió la condena de los autores materiales del magnicidio. Señor Mario Andrés Burgos, muy buenas noches, gracias por atendernos. Muy buenas noches, un cordial saludo para todos los televidentes, radioescuchas y tu equipo de trabajo. Ya estoy aquí muy atento a lo que se requiera, dar información que sea pertinente brindar a través de este medio. Yo voy a pedir acá si me pueden poner por favor mejor el retorno, porque yo no estoy escuchando acá. Si me ponen mejor el retorno acá en estudio, por favor. ¿Sí? Ahora sí. A ver, bueno, fiscal, primero que nada, gracias por atendernos y quiero ir directamente al caso porque, bueno, en la última fase, digamos, de este proceso, hemos tenido una información que, bueno, ha generado obviamente conmoción política, pero entendemos se da en un proceso en el que prácticamente todo lo que se ha declarado en juicio, sobre todo de boca del testigo principal, Francisco Luis Correa Galeano, ha sido probado con otros elementos desde el Ministerio Público. O sea, entiendo que todo lo que este hombre dijo hasta ahora permitió las condenas que se obtuvieron y todo ha sido probado más allá de su declaración. Sí, como te venía diciendo, muy buenas noches para todos. Efectivamente, el señor Francisco Luis Correa Galeano es un testigo potencial de la Fiscalía General de la Nación en el magnicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Tal como tú lo indicabas, cada una de las declaraciones, cada uno de los dichos ha sido corroborada de manera técnica y en forma suficiente para ser presentado ante un juez de la República, obteniendo importantes resultados como ha sido la condena de los autores materiales, la condena de las personas que financiaron el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
hay que tener en cuenta una situación en especial, que hoy en día se está adelantando el juicio en contra de la señora Margaret Elise Chacón Zúñiga, la misma que es la financiera, que así lo ha catalogado la Fiscalía General de la Nación acá en Colombia, quien participó de la mano con los hermanos Pérez Hoyos, Ramón Emilio y Andrés Felipe. Entre ellos hay un vínculo de consanguinidad, pues es compañera sentimental de Andrés Felipe y por supuesto la cuñada del señor Ramón Emilio Pérez Hoyos. Es así que la Fiscalía ha adelantado importantes indagaciones e investigaciones y como el 6 de octubre del año 2023, dentro de los plazos razonables, se ha presentado el testimonio del señor Francisco Luis Correa Galeano. El señor Francisco Luis Correa Galeano hace unas aseveraciones al final ya, donde indica que tuvo conocimiento por intermedio de los señores Pérez Hoyos, que fueron quienes los contactaron, que al parecer quien había ordenado dicho plan criminal de acabar con la vida del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al parecer que él lo escuchó de los señores Pérez Hoyos era el presidente o expresidente Horacio Cartes, quien tenía un vínculo, al parecer así lo menciona, con un grupo de narcotráfico como era el Clan Instra, el cual estaba liderado por alias Tíonico. Eso lo comentó, como ustedes pudieron observar en esa audiencia pública, el señor Francisco Luis Correa Galeano. Fiscal, ¿fue la primera vez que el señor Correa Galeano mencionó con nombre y apellido a los que, según lo que él escuchó, habían ordenado el asesinato del fiscal Pecci? Bueno, el señor Francisco Luis Correa Galeano en forma gradual, pues ha venido dando información a la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué digo gradual? Porque primero se indicó respecto a los de la primera fase, los autores materiales, que él mismo participó y que él mismo contrató. Posteriormente, las personas que lo contactaron, los señores Pérez Hoyos, le indican que eso venía desde arriba, refiriéndose a un presidente, a un expresidente, refiriéndose al Clan Instra, pero ya en sesión de juicio oral, ante un juez competente, bajo la gravedad del juramento, hace o realiza aseveraciones mejor ya con nombres propios, pero sí en el contexto, que a él no le consta directamente, sino lo que le contaron los señores Pérez Hoyos. Quien tendría la información, que nosotros no la conocemos, son los hermanos Pérez Hoyos, pero es aquí que ya lo nombra con manifestaciones propias frente a su nombre, propias frente a quién fue las personas que él escuchó que le dijeron habían ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Fue en la sesión del 6 de octubre del año 2023 con nombre propio, como ustedes me indican. Correcto. El hecho que él haya mencionado con nombre y apellido a los presuntos mandantes por primera vez, identificándolos claramente, supone para el proceso en Colombia una nueva vía, o sea, deberán investigar ahora, digamos, la posible vinculación, porque hasta el momento no habían aparecido así con nombre y apellido los presuntos mandantes del magnicidio. Sí, es importante tu pregunta. Primero, pues las líneas investigativas jamás por parte del ente persecutor se descartan. Pero hay que tener en cuenta unas situaciones de corroboración directa, corroboración periférica, y si existen suficientes elementos materiales probatorios para compulsar las copias respectivas y en la forma como se lleguen al proceso. Máxime que eso sería de competencia o de resorte de las autoridades paraguayas, si fuese el caso. De lo contrario, como tú lo dices, no descartamos ninguna línea investigativa en aras de llegar a los autores, o mejor, a las personas que ordenaron el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Jamás nosotros como Fiscalía General de la Nación, como ente persecutor, bajo los lineamientos internos e institucionales, podemos descartar ninguna línea investigativa, pero sí hay que tenerlo en cuenta que debe ser con una suficiencia probatoria, que esa suficiencia probatoria nos lleva al convencimiento pleno de que se deba continuar a abrir líneas investigativas distintas. Dos cuestiones que son muy importantes, señor Burgos. La primera, el testigo Correa Galeano, desde el momento en que fue detenido, ¿él estuvo aislado? Es decir, ¿podemos descartar
que hayan influenciado en él desde otras fuentes para que él identifique a estas personas? Bueno, Francisco Luis Correa Galeano, y siempre lo hemos dicho, ha sido un testigo serio para la Fiscalía General de la Nación. El testigo ha estado en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, pero no podemos, ya se me escapa el conocimiento de este delegado, si él, pues él en realidad haya tenido contacto con medios, haya tenido contacto con publicaciones que se hayan realizado a través de los diferentes canales de información. Pero lo que yo puedo decir hasta el momento, que el señor Francisco Luis Correa Galeano jamás ha mentido en ninguno de sus dichos. Es más, lo que hace la aseveración del presidente o expresidente, del Fran, de Tío Rico, él lo dice. Le dice, yo tuve conocimiento porque las personas que me contaron, que me contactaron, me lo comentaron de esa forma. Eso es lo que él dice. Y tampoco podemos ir tan allá y decir que a él esa información la conoció por medios o por canales de información. No, eso lo conoce, como él muy bien lo dice. ¿Por qué? Porque los hermanos Pérez Hoyos son las personas que le comentaron tal situación. Hay que dejar en claro esa situación. Si el señor Correa Galeano estuviera mintiendo, ¿pondría en riesgo los acuerdos a los que llegó con la Fiscalía y que le permiten un tratamiento especial por estar colaborando con la investigación? Por supuesto que sí. Él es conocedor no solamente de su parte, sino también la bancada defensiva y su equipo jurídico. Él sabe que si nosotros llegaríamos a corroborar algún aspecto que sea alejado a la realidad, pues de inmediato las figuras jurídicas o las funciones jurídicas que se pretenden aplicar, pues serían totalmente desfavorables. Máxime que él está comprometido con todos los hechos frente a la realidad procesal y a lo que él directamente le consta. Eso él lo tiene de antemano, ya es conocedor. O sea, para decirlo bien claramente, mentir para el señor Correa Galeano sería ponerse bajo riesgo y tendría graves consecuencias. Por supuesto que sí, y las graves consecuencias son de tal magnitud que nosotros nos levantaríamos de la mesa de negociaciones jurídicas por haber faltado a la verdad. Hasta el momento, todas las corroboraciones, no solamente por este delegado, sino por su cuerpo de policía judicial, pues se han tenido en cuenta y han sido acordes a la realidad, ya que nos han llevado a tener importantes resultados dentro de esta investigación. Señor Burgos, el delito que se investiga en Colombia, obviamente, es el asesinato del señor Marcelo Pecci. Para la ejecución de esa acción criminal hubo varios pasos. La hipótesis, a partir de la declaración del señor Correa Galeano, es que la primera parte de esta cadena se genera en Paraguay, donde hay personas que ordenan el crimen. Es decir, son instigadores. De acuerdo con la interpretación que tienen ustedes, ese delito, la instigación para la comisión del crimen, del asesinato, se tiene que investigar en Paraguay. ¿La Fiscalía paraguaya debería estar investigando esta situación o también le corresponde a Colombia el delito de la instigación? Bueno, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, ¿por qué inicia la competencia para la Fiscalía General de la Nación acá en Colombia? Porque los hechos suceden, como ustedes ya tienen conocimiento público, acá en Barú, en Cartagena. Entonces, amplía la competencia para nosotros desplegar todas esas actividades investigativas en aras de llegar a los máximos responsables. Pero en el evento que existan personas en la ciudad de Paraguay, pues obligatoriamente el Ministerio Público deberá hacerlo, conjuntamente, como lo hemos hecho hasta el momento, bajo los apoyos del Ministerio Público en Paraguay con acá en Colombia. Eso sí debemos dejarlo en claro, eso ya depende de las competencias y depende de la información que se llega al proceso. Entiendo yo que la declaración del señor
Correa Galeano se dio en el proceso que hoy se lleva en contra de la señora Margaret Chacón. Y en ese mismo escenario van a declarar los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos. De acuerdo con lo que dijo Correa Galeano, quienes hicieron referencia a los mandantes fueron los hermanos Pérez Hoyos. ¿Hay expectativa en la Fiscalía colombiana de que los hermanos Pérez Hoyos ratifiquen esta versión del señor Correa Galeano? Y si así ocurre, ¿eso obligaría, digamos, a una nueva línea de investigación? Bueno, es importante esa pregunta. Primero, los hermanos Pérez Hoyos ya aceptaron su responsabilidad. Están condenados por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Puch. Ahora bien, si ellos decidieran que no están en la obligación de revelar datos importantes sobre quién ordenaron el crimen del fiscal paraguayo, lo van a hacer, pero no tienen una obligación con la justicia. Ahora bien, ellos, los hermanos Pérez Hoyos, son testigos en el caso de Margaret, testigos a favor de Margaret, y que van a renunciar al derecho a guardar silencio. Y al renunciar, muy seguramente yo voy a indagar sobre aspectos preliminares, en especial sobre la manifestación de Francisco Luis Correa Galeano. Eso es lo que puedo manifestar hasta el momento, máximo que el día 19, 20 y 21 de octubre, 18, 19 y 20 de octubre, se va a continuar con el juicio en contra de la señora Margaret Chacón. Y la propia señora Margaret Chacón, eventualmente, como ella es la que está siendo juzgada en este momento, ¿puede colaborar con el Ministerio Público colombiano y confirmar si efectivamente los mandantes fueron las personas que fueron mencionadas y que de lo que escuchó el señor Correa Galeano, y acogerse a algún tipo de tratamiento especial? Bueno, hasta antes de que se dicte sentencia, pues podrá ser merecedora de cualquier beneficio jurídico. Sí. O sea, ella todavía puede eventualmente, digamos, plantear, voy a contar quiénes son los que me contrataron y pedir, digamos, también ser beneficiada con la figura de la delación premiada. Así es. Si ella quisiera, puede hacerlo. Pero nosotros debemos calificar muy bien su información. De todas maneras, la Fiscalía General de la Nación está presta a escucharla. Queremos llegar a un escalón o subir un escalón mejor en aras de verificar quién ha sido la persona o personas que ordenaron el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Puch. Creo que tengo que desconectarme. Espero que haya sido de su provecho estas manifestaciones que son acorde al proceso acá en Colombia, y estamos en contacto. Cordial saludo para todos. Fiscal, excúsenme, pero tengo ya que conectarme a la audiencia. Doctor, una última pregunta, fiscal Burgos, y agradeciendo su tiempo y sobre todo, digamos, como ciudadano paraguayo, agradeciendo el gran trabajo que hizo el Ministerio Público de Colombia. Una sola cuestión, que yo sé que es complicada, ¿no? Pero ¿cómo les cayó al Ministerio Público de Colombia y a usted que estuvo al frente de la investigación, que después de este trabajo brillante y de estas condenas, en Paraguay, por ejemplo, el fiscal Manuel Doldán, que está a cargo de las relaciones internacionales del Ministerio Público de Paraguay, dijera que el señor Francisco Luis, el testigo importante del Ministerio Público de Colombia, tiene en este momento en su cabeza una realidad distorsionada, producto de la información que él conoció de manera directa e indirecta, pero también de lo que escucha en medios de prensa local e internacional, como restándole importancia a lo que él dijo. ¿Cómo les cayó a ustedes, digamos, cuando que ese hombre permitió hacer las conexiones y tener las condenas que han conseguido? Bueno, muy bien. Frente a esa manifestación, pues lo que yo puedo decir es que el señor Correa Galeano, frente a los dichos que hemos corroborado, ha sido acorde a la realidad. Esa manifestación que ha realizado, pues va a ser objeto de verificaciones, pero él, como lo dijo en su contexto, a mí no me consta. Quien me lo comentó fue los hermanos Pérez Hoyos. Simplemente eso es lo que puedo responder frente a ese interrogante, y cualquier cosa estaría muy atento. Una feliz noche para todos. Gracias. Tengo que desconectar. Gracias, fiscal, muchas gracias, mis respetos.
Mario Andrés Burgos es el fiscal que ha llevado adelante este caso. El fiscal Burgos, para que tengan ustedes una idea, no es cualquier fiscal en Colombia, es uno de los fiscales más importantes. Él llevó, por ejemplo, adelante el proceso del hijo del presidente de la República de Colombia, Nicolás Petro, que por cierto terminó declarándose culpable. Entre otros casos, es considerado hoy la mano derecha del fiscal general de Colombia, el señor Francisco Barbosa. Es decir, no estamos hablando de cualquier agente fiscal. Y ustedes lo escucharon de su boca. Esto todavía está abierto, todavía van a declarar los hermanos Pérez Hoyos, que son los que supuestamente mencionaron como mandantes a Tío Rico y al expresidente Horacio Cartes. Y todavía está abierta la posibilidad de que la señora Margaret Chacón, que es la que puso la plata en Colombia, se acoja al beneficio de la delación premiada y confirme o no lo que había referido Correa Galeano. Y esto todavía no está cerrado porque en Colombia incluso pueden investigar. Pero una cuestión que es fundamental: si efectivamente estas personas o cualquier otra son las que ordenaron el asesinato de Pechi y pusieron el dinero desde Paraguay, acá se cometió el delito de la instigación para la comisión del crimen. El delito se cometió en Paraguay. La investigación tenía que haberse abierto hace mucho tiempo. Esa es la situación. Vamos a hablar ahora ya de todo esto que está pasando en Tacumbú. Yo en este momento tengo mi seria duda de quién tiene el control de la penitenciaría. Bueno, no tengo mi duda, sé quién tiene el control de la penitenciaría y no es el ministro de Justicia ni el director del penal de Tacumbú. Vamos a hablar de esto con tres especialistas en varios temas que están vinculados con el tema de la penitenciaría. José Amarilla, periodista, sociólogo, experto en el tema de seguridad. Hola José, ¿cómo estás? Buenas noches Luis, buenas noches a los compañeros que están en la mesa también y a la audiencia. Juan Martens, doctor en criminología. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, estás? a las órdenes. Bueno, Alejandra Peralta, que estuvo algún momento en la... Estuviste en la fiscalía, Alejandra, ¿verdad? Estuve mucho tiempo en la fiscalía, 17 años. Upa. Después renuncié y salí de ahí. Bueno, y ahora está en una cantidad de temas vinculados, sobre todo con derechos humanos. Así es, en el ejercicio de la docencia. Pero porque, a ver, Tacumbú es muchas cosas. Vamos a ir desmenuzando esto, ¿no? O sea, Tacumbú y las cárceles, en realidad, Tacumbú es un ejemplo, digamos, como mucho más duro y más crudo, ¿verdad? Pero pasa en todas las cárceles. Tiene el tema de la mafia que controla la cárcel. Te podemos hablar del tema de los presos, ¿verdad? Más de la mitad de los presos que no tienen condena y todo lo que significa también el tema de derechos humanos, de la gente que está ahí asignada. Pero quiero empezar con Juan, con el tema de el control por parte de la mafia. Lo que vimos nosotros en estos días es cómo un hombre, Javier Rotella, tiene el control de Tacumbú. Vimos a guardiacárceles, reclusos y familiares de reclusos prácticamente hablando en representación suya y defendiéndolo. Y Tacumbú es la síntesis de años de desgobierno, de años de violación de derechos humanos y de incumplimiento de leyes básicas. Separación de condenados y prevenidos. Es decir, 11.000 personas hoy tenemos en el sistema penitenciario que no tienen condena, de las 17.000. Entonces, y hay una mezcla, y esto potencia, ¿no?, el poder de estos grupos. Y por otro lado, no podemos descontextualizar y dejar de lado el trabajo del Poder Judicial, abuso de la prisión preventiva, del Ministerio Público, acusaciones, imputaciones, pedido de juicio a cosas que no tienen mucha relevancia, y esto se sintetiza en que todo el sistema penitenciario, y Tacumbú en particular, es una usina productora de dinero. Genera muchísima plata y esta plata se reparte entre el poder político y llega a altas esferas. No sabemos hasta dónde exactamente llega, pero de que produce plata y que esa plata se redistribuye y es visto Tacumbú y el resto del sistema penitenciario como un botín político, forma parte del problema, Luis. Pero no es que se trata de una renta secundaria, una cuestión anexa, es un gran negocio. Es un gran negocio. Y el cálculo, que de uno de los rubros que hacíamos, ¿verdad?, de la venta de cocaína en Tacumbú por fin de semana ronda 3, 4, 5 kilos. Al mes estamos diciendo, y el gramo se vende a 50.000, más barato que fuera.
Mitad de precio. A mitad de precio, más barato. Entonces, solamente este rubro 1, cocaína, produce cerca de 250 millones a la semana y 1.000 millones al mes. Y luego hay rubro de venta de espacio físico, rubro por ingreso de celulares y tenencia de celulares, rubro por ingreso de bebidas alcohólicas, rubro por ingreso de comida, o sea, alimentos, mujeres. Alimentos, mujeres, privadas. Sí. Y esto hoy lo maneja en Tacumbú Rotela en connivencia con agentes penitenciarios. Esto parece uno de esos parques industriales que el Estado crea el espacio para que la gente venga a hacer el negocio, José. Fíjate que el sistema penitenciario en Paraguay ha sido la vaca lechera de uno de los ministerios más pobres del gabinete. Uno de los ministerios que tiene menor cantidad de rubros para... o sea, cuando hablamos de cualquier programa, necesitamos un presupuesto. O sea, vos tenés que tener recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, y todo eso traducido, o sea, todo tu proyecto traducido en un número que es un presupuesto. El que tiene menor presupuesto para... uno de los ministerios que tiene menor presupuesto para el manejo de sus programas es el Ministerio de Justicia. Y sin embargo es uno de los más codiciados. ¿Por qué? Porque, aparte de lo que decía Juan, yo suelo usar mucho el tema del cálculo de Juan de los 1.000 millones mensuales, que es más o menos fácil de comprobar. Acordate que, por ejemplo, semipúblicamente se admitía, se reconocía, y de hecho su gente lo dijo, Jarvis Jiménez Pavamo pagaba $20.000 mensuales para tener el departamento que tenía de lujo, sí. ¿Verdad? Y nos olvidamos un pequeño detalle, ese departamento fue demolido, pero había 26 de esos, ¿verdad? O sea, quedan 25. Y vamos a suponer que el resto paga solamente la mitad de lo que pagaba Jarvis, que era un poderoso, ¿verdad? Estamos hablando de $250.000 mensuales de renta por ese alquiler. Por espacio físico. Y lo que menciona Juan es el comercio, 1.000 millones de guaraníes aparte, ¿verdad? Solamente por cocaína. Eso no es que va 1.000 millones a las autoridades, pero un buen porcentaje de eso seguro que sí, con toda certeza. Si uno quiere hacer cualquier medición en las prisiones, basta con tratar de hacer una visita, con llevar alimentos, ya no digamos el tema de utilizar las privadas, etcétera, etcétera. Todo cuesta dinero. Para todo se paga. Es un shopping. Es un shopping. Shopping administrado por Es una Rotela. empresa, realmente. Podemos decir que hoy Tacumbú es la empresa privada de Javier Rotela. Ni más ni menos. La continuidad de su negocio. Así es. mismo. Y protegido por el Estado. O sea, por fuera. Ahora, Alejandra, Gobernado por el Estado. Y en tanto y en cuanto no se cierre Tacumbú y eso siga abierto, va a seguir el negocio de Javier Rotela, va a seguir manejando su empresa, que es Tacumbú. o sea, hoy el gran negocio de Rotela es Tacumbú. Claro, es por eso que no se es que él cierra. tenía otros negocios y terminó preso. No, hoy su negocio es Tacumbú. Administra su negocio desde Tacumbú, pero su gran negocio lo proyectó desde Tacumbú a toda la periferia del área central de Asunción, y ahí los datos muestran que incluso subieron homicidios. Cuando la tendencia en Paraguay del homicidio es descendente, en el Departamento Central y Asunción tenemos homicidios ascendentes. Y si vamos georreferenciando el sicariato, vamos viendo que va circundando el área de venta, de producción, de lo que el negocio de Javier Rotela representa. Y agregando lo que dice Ale, ¿cuánto falta para que las demás penitenciarías se conviertan en negocio de Rotela? Son 17. Hoy tenemos el control absoluto. Hoy, sin lugar a dudas, no gobierna el Estado paraguayo al interior del sistema penitenciario en Tacumbú. Lo hace Rotela. Eso sumarle también los penales que están bajo control del PCC y otros grupos menores como Concepción, San Pedro, Misiones, Encarnación. Digamos que el PCC hace un contrapeso para que eso no se convierta en un monopolio. Hablando en términos. Sí, claro, y ahí claro. entra un político de la posición director, dominante tiene Así Rotela, Rotela en alguna. Y ahí entra un político, por ejemplo, hace poco fueron nombrados en Misiones y en Encarnación políticos. El último fue sacado, el de Encarnación, porque su político Caballú le exigía 10 millones de guaraníes por día. Y él no pudo llegar a 10 millones por día. Dijo, no, yo treitaba yo de cuera. Entonces le sacó otra vez. Ahora, ese es otro ingreso a lo que decía José. O sea, estamos hablando de multirrubro, shopping, como decía, empresa privada, y por eso es que es un trofeo, un botín político. Ahora, haciendo un paréntesis un ratito, ¿verdad? Dejamos el tema del negocio, ¿verdad? Vamos a ver los vínculos políticos, ¿verdad? Porque obviamente, si hay negocio, ahí está la clase política que va a cobrar su parte, pero
¿Qué pasa hoy, Alejandra, con el que termina preso? Prisión preventiva. Sí, una estafa, emisión de cheque, por decir, una cosa menor, ya supe, ¿verdad? Nunca cometiste un delito, entraste en un fraude, una estafa menor, terminaste con prisión preventiva, entraste a la cárcel. El Estado no te da una cobertura de nada, o sea, vos no tenés garantía de comida, de medicamentos y sobre todo de seguridad. Desde el mismo instante en que uno pisa Tacumbú, sabe que todo tiene un precio, absolutamente todo lo que vaya a hacer tiene un precio. Las personas que no están en condiciones económicas de pagar o no tienen familiares que les asistan, que les apoyen, bueno, terminan siendo los conocidos pasilleros, que a los efectos de poder realmente sobrevivir en ese que podemos calificarlo como un infierno, porque es realmente un infierno Tacumbú, tienen que necesariamente recurrir a las drogas, al negocio que se está moviendo en ese lugar. Entonces terminan adictos, si no entraron adictos, si ya no entraron adictos. Se convierten en pasilleros, actualmente son como 900 más o menos esa población penitenciaria. O si no... O sea, no tienen una celda. No tienen celda, están en el tinglado, en la intemperie, ¿verdad? Tienen sus colchones, pues terminan vendiendo de vuelta para poder después comprar la droga. Después están los demás pabellones. Básicamente existen dos opciones. O se convierten y se van al pabellón Remar o al pabellón evangélico, ¿verdad? O terminan necesariamente recurriendo a la venta de protección o del PCC o del Clan Rotela para poder sobrevivir en ese lugar. O sea, digo, si sos pobre, te fuiste preso, te quedas solamente, ¿verdad? O te metes a la religión, que debe también tener un cupo, supongo, ¿verdad? No puede entrar todo el mundo ahí, ¿verdad? No deben dar abasto. O formar parte del Clan Rotela o del PCC, no te queda otra. Básicamente en los pabellones religiosos, sea el evangélico, sea el de Remar, realmente el que no está convencido de eso o no está convertido no va a poder estar allí, porque tienen todo un sistema, se levantan a las 5 de la mañana a orar, se acuestan temprano, está absolutamente prohibida la droga, el consumo de bebidas alcohólicas, ellos tienen que limpiar sus celdas, es decir, es otro el manejo que si uno no está en eso no va a poder, ¿verdad? De hecho, ya tuvimos casos de personas que para protegerse justamente de estas mafias ingresaron allí pero no aguantaron, ¿verdad? Uno porque eran consumidores y no podían consumir allí y dos porque no podían seguir el ritmo. Entonces digamos que es imposible entrar si es que no, y son aproximadamente 900 personas también las que están en el pabellón Remar y tal vez unas 700 las que están en el pabellón evangélico. Pero recuerdo incidentes de gente que estaba introduciendo menores, mujeres, y les abusaban, o sea, les hacían extorsión, sextorsión, digamos, por vía telemática en los pabellones, en estos pabellones. El directo está condenado por eso, Julio Acevedo, ¿recuerdan? Sí, recuerdo el caso. Entonces, ese es otro gran negocio también, la sextorsión que se gesta ahí. Bueno, ¿cómo desmantelamos esto? ¿Cómo se empieza a desmantelar esto? cumpliendo la ley. Por ejemplo, separando prevenidos de condenados sería un buen inicio. Por otro lado, separando por categorías delictivas. Aquellos que entraron por delitos contra la propiedad, por un lado, delitos sexuales, por otro lado, delitos violentos, por otro lado. O sea, son formas. Evidentemente se necesita un plan a corto, a mediano o a largo plazo. No se puede entrar en términos atropellar y vamos a desmantelar todo esto porque no tenemos personal, no tenemos infraestructura. Se necesita un plan para una recuperación progresiva del sistema penitenciario con fines constitucionales, que es el tratamiento y la protección social. Hay que decir una cosa también, Juan y Alejandra y Luis. Mucho de lo que hay que hacer en el sistema penitenciario no depende del Poder Ejecutivo. También es otra cosa, ¿verdad? Porque lo que llamamos eufemísticamente la mora judicial es lo que permite que 11.000 o 12.000 de los 17.000 presidiarios hoy estén sin condena. O sea, tenés 12.000 inocentes, porque la presunción de inocencia sigue operando para ellos. Es real. Tenés 12.000 inocentes 65%. presos hoy. Entonces, cualquier medida, sea de mano dura o de mano blanda que tomes, carece de legitimidad, porque el Estado paraguayo perdió la legitimidad en la toma de decisiones al permitir ese grado de abuso, ese grado de injusticia. No sé si me explico. No, totalmente. Además, digamos, hay una cuestión, yo creo que hay una cadena, ¿verdad?, de, digamos, negligencia del Estado. Como no podemos resolver el problema de la inseguridad, la gente quiere que le metas preso a todos. Robó una licuadora, preso, ¿no? Si no le sueltan en 24 horas. Entonces hay una presión popular para que termine preso.
una vez que entra al sistema, ahí no sabe cómo va a terminar, A ver, porque no tiene condena nunca tampoco. Este fenómeno en la literatura se le denomina encarcelamiento en masa. Y no es un problema paraguayo, es un problema latinoamericano. Brasil está a punto de completar 1 millón de personas privadas de libertad. O sea, y en tasas, nosotros no somos los que más encerramos, tasa por cada 100.000 habitantes. Sí. Estados Unidos, en la región. Es que la más encierra. Entonces, se tiene que trabajar un plan de seguridad subjetiva que disminuya esa ansiedad, ese miedo ciudadano que reclama mano dura, porque forma parte el encierro de este contexto populista que todos queremos solucionar por la vía de la mano dura. Entonces, las inseguridades vitales que nos afectan, no tenemos otra más que decir, metan preso, y sintetizamos nuestro odio o nuestra rabia en el Chespi, en el pequeño ladrón, en el ladrón fracasado. Entonces exigimos que todo el mundo vaya preso. Entonces ese también es parte del problema, y como bien lo dijo José, esto no es responsabilidad del Ministerio de Justicia, es responsabilidad del Ministerio del Interior. Que se encierre menos es responsabilidad del Poder Judicial. Que se inicien causas realmente relevantes es responsabilidad del Ministerio Así Público. es. Entonces, es una agencia, interagencia, el Y un inicio cambio de las soluciones. perspectiva también de los fiscales, ¿verdad? Al momento de requerir sus prisiones preventivas, que sepan que no es que están contribuyendo a hacer bien o al ejercicio de la mano dura para promover la seguridad ciudadana, sino que están contribuyendo a que el crimen organizado haga Tenga más gente, metástasis. que tenga más gente. ¿Verdad? Entonces, que sea realmente, que llegue a un punto en que uno, que sea mal visto estar dando prisiones preventivas como si fuera que están comprando 1 kilo de galleta, porque lastimosamente es así. Es así, nuestros jueces penales de garantía realmente no están actuando como debieran a los efectos de analizar si corresponde o no corresponde, ¿verdad? Y está totalmente invertido. Es realmente el procesado el que tiene que probar que no se va a fugar, es el procesado el que tiene que probar que tiene arraigo, el que tiene que probar esto, cuando es al revés. Pero lastimosamente realmente llegamos a un punto en que estamos colapsados, el Poder Judicial dando prisión preventiva para todo. Y en esta línea, Luis, que dice Alejandra, lo que tenemos que decir claramente, en la medida que los jueces decretan prisiones preventivas infundadas, lo que hacen es fortalecer al PSC y al clan Rotella. O sea, tenemos que decirlo directamente de proporcional. esa manera, porque de lo contrario pareciese que los jueces Exacto. dicen, no, nosotros nos desentendemos de este problema. Es directamente proporcional. Y el problema es de ellos que están decretando prisiones sin fundamento, y la tortilla de la mañana va a darlo Rotella, no lo va a dar el Estado paraguayo. Y Rotella compra cerca de 1.000 tortillas en Tacumbú por día, otra vez de la cantina interna, moviendo esa economía, dándole de comer, cuando el Estado es el que le tiene que dar de comer a la gente. Decentemente. O sea, lo que Y encima hicimos... decentemente. Lo José. que hicimos es, a ver, armamos nosotros un centro de reclutamiento para la mafia dentro de la cárcel. Eso estamos haciendo. Y le mandamos reclusos, y le mandamos Reclutas, policía. candidatos. Así Le mandamos mismo, candidatos tal para- cual. Soldaditos para le su- mandamos. Exacto. Entonces Luis, ponele, entras vos hoy a Tacumbú y te dicen, mira Luis, tenés 2 opciones, vení acá con nosotros, acá nosotros te damos para tu celda, tenés colchón, vas a tener comida buena que nosotros cocinamos, porque acá nos permiten a nosotros cocinar lo que nosotros queremos con nuestra carne, con nuestras verduras, o te vas allá al pasillo y allá te van a violar, a la noche te van a Y le violar. violan si no tienen 2.000, Luis. Eso Sí. no es bola. ¿Qué elegís? Entonces completamos ahora. ¿Qué elegís? ¿Vos elegís Me voy la con- religión? ¿Te rompen el colchón en el corredor o te va con O te va con Nutella? los- El viejo chiste de Chengue, Chengue o muerta, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? claro. No, pero El hotel no te la rompen. Es dramático. Por 2.000 guaraníes hoy se está violando. Pero El esto que no tiene es- 2.000. es- Es el infierno. El infierno. respuesta, Es como dijo Alejandra, es el infierno. Es el infierno. una respuesta probablemente corta a la pregunta Sí. que hiciste. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y no hay una solución porque no hay un problema, hay una cadena de problemas, ¿verdad? O sea, podemos describir la cadena de problemas comenzando por el hecho de que hacemos la ficción de que mucho de lo que todo lo que responde al tema o lo que necesita el tema de la seguridad se lo atribuimos a la policía y al Ministerio del Interior, ¿verdad? Cuando en realidad nuestras fábricas de inseguridad están en las fiscalías, que pueden estar corrompidas o sobrecargadas o ambas cosas, ¿verdad? En los jueces penales, en nuestro sistema penitenciario, que es absolutamente intolerable, que es absolutamente inaceptable, que están hoy completamente en manos de las organizaciones criminales, y en un sistema carcelario que además no te da ninguna oportunidad. O sea, sí tenía el tema de alimento y cobijo, de hecho ya es una... Sí, claro, el tema de la rehabilitación es una cosa... Parlamiento, Pero- el parlamiento. mística, Reeducación, resocialización, rehabilitación, imposible, impensable. Pero ¿verdad? es así, o sea, de esto para empezar a caminar hacia un cambio futuro, porque no va a ser de la noche a la mañana tampoco, hay que trabajar coordinadamente, pero también hay una rama bastante interesante, Luis, que es la criminología ambiental, que
trabaja en la prevención justamente del delito, pero nos dice qué podemos hacer para que esos espacios públicos de alguna manera inhiban a la comisión del delito. Mayores luces en las calles, en las plazas públicas. Por hora. Por eso es que estuvo bueno y a mí me gustó este proyecto que hicieron Palma sin cables, todas esas cosas que de alguna manera embellecen, de alguna forma también hace que el delito previene, claro, que se puedan prevenir. Ahora, entonces, pregunto esto porque mucha gente dijo, ¿verdad? Es decir, a ver, todos sabemos que Javier Rotella es el director de Tacumbú de facto. El empresario de la empresa Tacumbú. El dueño de ese Así shopping mismo, es del shopping él. Tacumbú, sí. ¿Por qué el Estado no puede entrar, agarrarlo, sacarlo y llevarlo a un lugar aislado? ¿Por qué? Porque tendría un desenlace probablemente violento, una medida intempestiva así de ese tipo. No, y además, Es así. Rotella tiene armas de fuego. Sí. Claro. En Él está Tacumbú. en Tacumbú, Sí. que metió con ayuda de agentes penitenciarios. Es que los agentes penitenciarios hoy son agentes de Rotella. Son agentes de Eran Rotella que voces. tienen lo liminal de entrar y salir, Claro. ser uno y otro. Entonces, por eso no pueden entrar así nomás. O sea, y estos A saben ver, muy bien, él tiene el control armado de Tacumbú. con arma de fuego y arma blanca. Luis, vos tenés un total de O sea, tenemos que entrar con el ejército. para poder 47 sacarlo. agentes No, penitenciarios entonces vas a en entrar a matar total. todo. No, no, 47 claro, que sí. agentes dividido en 3 turnos. ¿Cuántos son? 15 agentes penitenciarios por turno. Sí. ¿Y dónde? Para Los 2.600 pabellones, personas. ¿Y pagado Los cuánto? pabellones, la llave de los pabellones lo tiene un agente Rotella. Sí. Y cuando le abre, sale el agente penitenciario. Sí. No, es que cuando él quiere salir. Cuando Rotella le abre, ahí cambia de turno. O sea, ahí va cambiando de rehenes. Y cada Se tanto, alternan un rehén de otro. en cada allanamiento eso se hace saber, porque también es una persona inteligente que hace saber, ¿verdad?, que él tiene el poder. Entonces, de repente se hace un allanamiento, justo no está, ¿verdad?, no se puede entrar en esa celda porque resulta que el interno no está en ese momento hasta que viene a traer su llave y abre para que se pase el allanamiento. No, pero porque Son mensajes en- que se están En enviando. los dos reclamos que hacía, lo de jamás es un poroto. Es decir, cuando decía que venga acá, que dé la cara al ministro de Justicia, para lo que le sirve, y que a partir de ahora se vuelva a abrir para que vengan nuevos reclusos. ¿Y sabe por qué quiere que entre nuevos recursos? Porque es plata. Claro. Cada nuevo recluso que entra es plata que se genera. ¿Es plata o recursos humanos? O recursos humanos. Para ellos. Para Y un esa montón de conversación que se dio, ¿verdad?, donde el viceministro estaba, y le dice en un momento, te pido encarecidamente, le dice a Javier Rotella, cara a cara, ¿verdad?, un viceministro del Poder Ejecutivo pidiéndole encarecidamente, ¿verdad?, por favor, encarecidamente te pido. Son cosas realmente, mensajes simbólicos de poder, pero y de debilidad que muestra el Estado terribles. Entonces, estas cosas realmente se tienen que resolver al inicio, antes que se desencadene. No, y ahora el problema que una tenemos es que esto catástrofe. se extienda a las 17 penitenciarías, porque Javier tiene potencialidad de ir ocupando espacio según qué penitenciaría sea. Entonces, ¿qué planes tenemos? ¿Sabe qué O sea, creo yo? sabemos. Que en esta oportunidad Rotella simplemente dosificó la violencia. Claro. ¿Verdad? Hizo una muestra de poder. Mira, yo puedo controlar Tacumbú y ojo que te puedo extender esto al resto de las penitenciarías, porque la realidad no es muy diferente acá que en San Pedro, que en Concepción, Encarnación. La de San Pedro es muy parecida a la de Sí. Tacumbú porque hay hegemonía Rotella. PCC no y Ciudad existe del Este allá. probablemente sea peor incluso en cuanto a la situación humanitaria, digamos, ¿verdad? A diferencia de que allá tenés PCC y Rotella en Exacto. un mismo espacio. Hay un cierto equilibrio del terror. Equilibrio de ahí, ¿verdad? poderes. Me parece que una buena primera medida podría ser el hecho de que las autoridades dejen de considerar a las prisiones como la vaca lechera. Eso podría ser Exactamente. un Y buen que primer paso. realmente inicio. el presidente de la República, bueno, de esta canilla ya no, acá cerramos. Ahora, Barcini, ¿puede seguir siendo ministro de Justicia después de todo esto que vivimos? Para mí no. Pero no Porque cambia nada si no no cambia cambia, el no tema. cambia a ver, nada. pero a ver, Bueno, él pero- ni siquiera pudo pero armar si vos un tenés por lo menos un gabinete de su experto, alguien que confianza. sepa de qué se trata el tema. De hecho lo ideal y lo que esperamos todos realmente como gobernados que somos, ¿verdad? Como ciudadanía buena, es que tengamos autoridades que sepan lo que Y tienen que que no hacer. metan la pata tanto, ni que provoquen tanto, que sean y- expertos y que- en sus áreas. Ahora, que eso le dé la posibilidad de tener el dominio, no. Pero por lo menos van a ser personas expertas que van a poder evitar tal vez al Este tipo de inicio cosas. este tipo de cosas, este tipo de fracasos al Barcini ni inicio. siquiera leyó los informes del propio Estado paraguayo, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Hubiese leído y no provocado este desastre, este desmadre y que le deslegitima al presidente de la República. O sea, Mira, vamos a suponer yo- que yo- hubiera un plan
¿Y cuál? De entrar, no vamos a suponer que era un plan de entrar y sacarlo a Rotela. El ministro de Justicia contó en televisión. Y que va a morir gente. Sí, le dice al presidente de la República, en televisión le dice, ¿verdad? Tenemos un plan. No, pero ahí dijo y que puede que cueste vida humana. Que se le secuestró a un interno que después Rotela, con su servicio de inteligencia, encontró y presentó vivo. Rotela, no fue el Estado. El policía. El policía. Bueno, pero por otro lado, digamos. Una vez se intentó hacer un traslado, creo que el hermano de Javier, el primo era que en cuestión de exactamente 3 minutos hicieron uno de los mayores motines. ¿Por qué? Porque hacer un motín evidentemente cuesta movilizarle a esos 900 que te decía, los 900 pasilleros, a lo que cuesta y la gente de afuera también, lo que cuesta una pipa de crack, ¿verdad? Que eran 1.600 hace 3 años, ahora ya subió a 2.000, ¿verdad? 2.000 por cabeza, es baratísimo y cuesta 3 minutos. Pero tengamos este razonamiento. Supongamos que le cambiamos hoy al ministro de Justicia. Lo único que hacemos es poner una anestesia y esperar los próximos meses a ver qué hace el siguiente. Porque es cambiar algo para no cambiar nada. No, pero eso es decir, no se quiere cambiar nada, José. Pero podemos cambiar un ministro que tenga planes, que empiece un proceso de recuperación de soberanía y que tenga gente que le coopere y diga, de aquí a 3 años o al final del gobierno vamos a recuperar el 100%. Pero por sobre todo se tiene que tener la decisión de cerrar esa canilla, Luis. Porque si entra un nuevo ministro, si se cambia por otro, cambiar uno por otro, es cambiar 6 por media docena, ¿verdad? Cerrar la canilla significa ponemos a alguien que no entra a cobrar. A cobrar. Que no entre para hacer plata. Exacto. Uno, y que tenga la posibilidad de poner a su gente de confianza en todos los lugares claves de esa penitenciaría. Y que los guardias de cárcel funcionen como guardias realmente. O sea, ahí hay un rol ambiguo, ¿verdad? Porque se supone que el agente penitenciario tiene también un rol social, un rol resocializador y de control y de calma y qué sé yo. Pero su primera prioridad tiene que ser la seguridad. Y hoy día lo que nos demostró este motín es que el que se queda en Tacumbú está ahí porque no quiere salir. Voy a decir un disparate, pero digo, un guardia cárcel que gana, creo que, ¿cuánto gana un guardia cárcel? 4 millones. 4 millones. No, eso sí, está nombrado y tiene carrera. Claro. Los más ganan 2 millones. Así es. Yo le pongo 2 millones de guaraníes, gana. 2 millones. Un civil. Y está en contacto con alguien que mueve 1.000 millones mensuales. Bueno, no sería lógico, no sé, agarro y meto milico. Meto al ejército que haga de guardia cárcel. Y va a corromper el ejército. Pero es que va a se me corromper el escapó ejército. el Estado puede perder el control de no esto. Tiene sentido. Tampoco con el ejército. A ver, traspolemos. El Estado le metió al ejército en la zona norte y hoy somos el principal hub de distribución de cocaína. ¿El ejército no ve eso? ¿Y dónde se baja? O sea, el negocio lo van a tener ellos. Lo van a tener ellos. O sea, acá lo que necesitamos es un plan de cumplimiento normativo y recuperación progresiva del espacio soberano y un trabajo coordinado entre el Ministerio Público, Poder Judicial, para que el sistema penitenciario sea un centro de tratamiento, de reinserción y por sobre todo de protección social. La respuesta académica, Luis, empieza en la cabeza. Es decir, una política nacional de gestión penitenciaria, ¿verdad? Una estrategia focalizada, es decir, Tacumbú no es exactamente lo mismo que Coronel Oviedo, por ejemplo, ¿verdad? Por poner dos ejemplos bien diferentes. Luego, lo que decíamos hace rato, recursos humanos, materiales tecnológicos y presupuestarios, ¿verdad? Y protocolos de procedimiento que puedan ser auditables. O sea, todo eso no se hace ni con las botas, ni con los fusiles, se hace. Así es. Es trabajo de gabinete, decisión política, presupuesto y una ejecución que va a empezar a notarse probablemente al final del gobierno si es que se ejecuta hoy. ¿Y vos crees que eso va a ser Barcini? Yo no sé. Yo no creo que vaya pero por muchos equipos que pongas, si realmente no tenés personas honestas allí, tampoco va a servir de nada, ¿verdad? Porque en el caso de los escáneres, se compraron los escáneres, se consiguieron las donaciones, se descompusieron en cuestión de menos de un mes. Nunca más se arreglaron. Se descompusieron. Nunca más se arreglaron, están descompuestos. Primero hizo Barcini, le puso no milicos en ciertos lugares. ¿Para qué? Para reemplazar algún esquema de producción. Entonces, ahí empezó el disgusto de los agentes penitenciarios con el nuevo ministro. Y ahí vemos, en menos de 60 días, ya había una absoluta cooperación entre Rotela y agente penitenciario pidiendo la destitución del ministro. Entonces, es lo que quiso hacer, reemplazar un esquema antiguo por uno suyo que le responda a él, pero no con un plan de desestructuración de todo el esquema
económico e ilegal. Dice un viejo dicho chino, ¿verdad? Ningún viento es favorable al que no sabe a dónde va. O sea, ningún viento es favorable al que no sabe a dónde va. En este momento el Estado paraguayo no sabe a dónde va en su respecto a política penitenciaria. Bueno, se me fue lamentablemente. Pero antes de terminar, sí, hay una cosita que también tenemos que tener en cuenta. En tanto y en cuanto, y esto no es ni para defender a Barcini ni mucho menos, en tanto y en cuanto vemos que hay inestabilidad, que hay crisis, que hay motines, que hay alboroto, es porque no se está negociando. Cuando vemos una tensa calma, aquí no pasa nada, todos bien portaditos en Tacumbú, ¿qué pasó? A mí me preocuparía. A mí me preocupa. Bueno, gracias, Che. Muchísimas gracias. Tengo que decir, le invitamos a Barcini, al vice de Seguridad, al ministro del Interior, a todos le invitamos. Nadie quiso venir a dar la cara, lo cual me parece terrible realmente. Ninguna democracia es sostenible sin oposición. Aunque vos tengas el gobierno mejor intencionado y más eficiente del mundo, cosa que nosotros estamos muy lejos de tener, por supuesto, eso no funciona, el modelo no funciona sin oposición. Y hoy la oposición en Paraguay, tengo que decirlo, tiene rostro y voz de mujer. Las 4 señoras que están en esta mesa son hoy las que básicamente hacen la oposición política en Paraguay. Y ya les cuento, estamos con la senadora Celeste Amarilla. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Luis, hola chicas, a la audiencia, muy buenas noches. La senadora Yolanda Paredes. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, a la audiencia. La senadora Katia González. Hola, Katia. Luis, ¿cómo estás? Chicas, superpoderosas. Y la senadora Esperanza Martínez. Hola, Esperanza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? A las compas y también a la audiencia. Un abrazo. Bueno, primero que nada, creo que el último escandalete que sacudió al gobierno, que lleva muy poco tiempo en el poder, pero que ya ha tenido varios escándalos, ¿verdad?, tiene que ver con estas tierras del Ministerio de Defensa. ¿Cómo salta esto? Digamos, el día que se trató la ley y que ya corrió esto sin que se pudiera hacer nada, allí es como que parece que a última hora recibieron ustedes el proyecto y encontraron las cosas que había, ¿no? Así mismo. Puntualmente pasó esto. Yo no había visto todavía nada. Y Yolanda vino a mi banca y me dijo, ¿cómo vas a votar este? ¿Y qué es? Le dije. Y acá entonces veo yo 916, le digo, la mierda, 916 ya otra vez. Porque esa pues hace 5 años que venimos despedazando. ¿Qué es lo que es esto? Y ahí ella me dice, mira que ahí hay un Fernando Camacho. No, le digo, Fernando Camacho no va a ser ocupante de una tierra, nada que ver, voy ya otra vez, no sé qué, ¿verdad? Sí, así mismo. Le dije. Sí, en esos términos. Primero se enojó conmigo, sí. Voy otra vez, no, pues estos son todos unos millonarios. Mira, Yolanda, acá no es una cosa de ricos y pobres, le dije yo. ¿Entendés? Ya ideológica anda hablando. Pero déjame ver a mirar. Ahí veo que decía, limita al sureste, no sé qué, Horacio Lloret, o Lloret. Y yo le conozco al señor Lloret y lógicamente esa propiedad de Lloret era la que hoy es el barrio La Serena, donde yo tenía un terreno y digo, ¿qué? Le escribo al señor Lloret, no me contesta, entonces inmediatamente le escribo al actual dueño de La Serena. Y en 2 minutos tenía fotos satelitales, no sé qué, el plano que tenía todo este señor. Así que, y ahí ya estaba hablando Bachi Núñez. Entonces ahí yo le miro a ella, le miro a Rafa, le digo, esperen nomás lo que yo digo, pues yo ya tenía todo ahí. Pues no me daba ya el tiempo de irme a sus bancas a llevarles, ¿verdad? Y bueno, y ahí creo que les pasé algo, etcétera. Ella recibió por su parte otra información y ahí nomás sobre el pucho. Realmente fue prodigioso. Pero menciono este tema nomás porque me parece que en este momento la oposición, que yo creo que básicamente son ustedes 4, tengo que ser honesto, básicamente están de atajas penales. O sea, ya ni siquiera hay tiempo de, vino un proyecto, lo analizamos, lo vemos, lo discutimos y después, ahí en la sesión depende del escándalo que hagan. Ahora pasó con la lista, que yo le dije a Katia, ¿qué lista lo que vos reclamás? Me dijo, espera, te vas a enterar. Y ahí nomás empezó, la lista, las dos, y nosotros, ¿qué lista? No, claro, sí, porque el proyecto no estaba, no se colocó en la mesa de líderes como se suele hacer. Se hizo la lista, o mejor, la lista de temas y después se introduce a pedido de Bachi Núñez. Entonces nos enteramos el día antes. A propósito. Y tenemos hoy 2 días prácticamente para revisar todo lo que se tenga que hacer de comisiones y también el orden del día.
Pues tenemos lunes y martes, el miércoles ya sesionamos. Entonces es una cosa, ahora y encima tenemos bicameral, o sea que estamos de las 7 de la mañana, yo por lo menos que estoy con Celeste en la hasta bicameral, las 7 de la tarde. estoy hasta las 7, la otra vez estuvimos hasta las 8 de la noche. Entonces te colocan un tema tras otro y vienen, como yo digo, con el abuso de la mayoría, que es lo peor. No hay un interés de, por lo menos, intentar con la oposición tener un debate político inteligente. Si no, yo tengo la mayoría, no te gusta, bueno, que se cierre la lista de oradores, que se cierre esto, yo me levanto. Sanción fixa. Si no querés hoy, vamos a sacar mañana. Y bueno, y estamos teniendo una serie de leyes de suma importancia que no tiene debate político, que tratan de minimizar y de que no se coloquen las aristas negativas y menos la población. Si nosotras que vamos a votar no sabemos cuándo ni qué estamos votando, imagínense qué sabe el resto de la población. Bueno, esta es consecuencia de la mirada de un populismo tecnocrático que se instala. Cartes lo que viene haciendo es degradando la poca institucionalidad que tenemos y en ese sentido hay que señalar que todo esto que estamos viviendo no es tampoco casual, forma parte de un plan. Él quiere manejar como maneja sus empresas al Estado paraguayo, teniendo sometidos a una suerte de vasallaje a todo lo que le resta, incluso dentro de nuestro propio bloque. Hoy estamos teniendo algunas faltas de sintonía porque se utiliza el Estado para someter. Todo se puede comprar. Esa es la lógica de Horacio Cartes y hoy está afectando gravemente la institucionalidad republicana del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados. No vamos luego ni a hablar porque ahí sencillamente ya es un atropello cotidiano y nosotros estamos levantando nuestra voz de protesta, Luis, porque realmente, como decís, lo único que podemos hacer es ser reactivos porque ni siquiera nos dan tiempo para ser propositivos y al haber unido las sesiones de Cámara de Diputados y Senadores, atentan contra la ley de acceso a la información pública, invisibilizan temas y en el tema de expropiaciones y desafectaciones hay que decir que viene llevándose adelante en un modelo feudal instalado por políticos. El Chaco es zona de políticos que tienen nombre y apellido. Hemos tratado en innumerables veces, y a mí me toca muy particular porque el expresidente de mi partido había sido, porque nosotros también nos enteramos ahí, tenía unas tierras al borde del río Paraguay. Esas tierras son tierras públicas, esas tierras, en todo caso, si vamos a hacer algún proyecto, lo tenemos que disfrutar los 7 millones de paraguayos. Nosotros hemos reaccionado a esta crisis interna solicitando la renuncia del presidente, pero no basta eso. Entonces nos están igualando a todos, están infiltrando todos. Infiltraron absolutamente lo que pudieron. De cruzada, 3, ¿verdad? A nosotros también, ¿verdad? Al Partido Liberal ni qué decir, ¿verdad? A Esperanza no le pudieron infiltrar porque es uno nomás, ¿verdad? Pero la verdad es que pudieron no le y están haciendo un trabajo sumamente quirúrgico y nosotros estamos sin poder reaccionar. Solamente para que tengan una idea de la importancia de los temas que estaban mencionando, me decía la pasada el ministro de Defensa, al Ministerio de Defensa le han sacado ya más de 50.000 hectáreas. Sí. Solamente en el Chaco son más de 40.000 hectáreas que hoy no sabemos en manos de quién están. Están entre las tierras más caras del país hoy en día. No sabemos en manos de quién están. Y algunas desocupadas. Ahora, yo pregunto, Yolanda, hay que revisar el plan territorial. Como ustedes, digamos, son pocas en número, pero como hay un acompañamiento de la prensa, convengamos que los periodistas llegan y están donde están ustedes 4, porque ahí surge la información y digamos, la protesta a la mayoría aplastante oficialista se da con ustedes. ¿Corren riesgo de que les pase lo que le pasó en su momento a Payo? Absolutamente. Yo creo que ninguna de nosotras está ajena a esa situación. Con la mayoría aplastante que ellos tienen, un buen día, ellos deciden, se ponen de acuerdo. Nosotros estamos fuera. Cualquiera de nosotras puede estar fuera en 1 hora fuera del Senado. Por eso es que de repente hasta temas tan sensibles, hasta no podemos enfocarle realmente a lo mejor con la magnitud que querríamos. Inclusive yo creo que nuestras fuerzas, si podemos 100, estamos usando 80 nomás lo de la fuerza que tenemos en el afán de permanecer en ese cuerpo colegiado, porque no es para beneficio nuestro, hay un pueblo que está detrás.
Y estamos, yo creo que convencidas en ese aspecto de que si nosotras allá adentro va a ser muchísimo más difícil y vamos a dejarle cancha libre. Nosotros tenemos que de alguna manera continuar porque hay mucho que atajar. 60 días, barbaridades hemos visto. Yo la primera vez, pero por la experiencia que estoy teniendo y me están diciendo, es prácticamente el peor periodo legislativo en senadores. Porque creo que en eso concordamos, que siempre vimos que por lo menos senadores siempre atajó, siempre puso la balanza en este país. Hoy en día ya no existe balanza. Hay diputados, senadores prácticamente atropellados. Eso hace que ellos saquen todas las leyes que ellos quieran por un lado. Y por otro lado, las barbaridades que están haciendo sus ministros, presidente de la República, la suma de poder que hoy tiene el ministro de Economía. Hoy el ministro de Economía tiene más poder que Santiago Peña. ¿Por qué será? ¿Y por qué será que las barbaridades que hoy comete Santiago Peña no cometió Horacio Cartes en su momento? Porque Horacio Cartes es un tipo inteligente que le está usando a Santiago Peña para hacer lo que a él le gustaría hacer como su empresa. Está manejando el Paraguay como su empresa. Las decisiones que toman, la toman ellos solos. A nosotros nos tiran unos papelitos 1 o 2 horas antes de las sesiones. Es imposible que nosotros digiramos. Ahora, por ejemplo, tenemos otra vez, en mi caso, orden del día para Comisión de Asuntos Departamentales y Municipales, el lunes a las 9 de la mañana, porque se adelantó, porque nuestra sesión se adelantó. Yo tengo que digerir, entre hoy me fui a la oficina, traté de digerir algo, sábado y domingo, para que el lunes yo enfrente pedidos de expropiaciones, 4 nuevamente en el orden del día. Así estamos, en esa correría, eso para tener dictamen lunes, para que lleguemos otra vez martes, para que yo a mis compañeros les pueda decir y hacer ver qué hay detrás de cada una de las expropiaciones. Celeste, vos jugás al límite, ¿eh? O sea, con este tema de que te dejen fuera, ¿vos crees que puede que no termine el periodo? Yo creo que no voy a terminar el periodo. Yo coincido con Yolanda y con otros que me dicen, cuídate porque ustedes son importantes ahí, mira que te van a sacar y le vas a dejar el lugar a quién sabe quién, es mi suplente, ¿verdad? Entiendo eso, pero la verdad que no me aguanto. Yo creo que no voy a llegar a los 5 años. Estoy segura. ¿Tu partido quedó totalmente desmantelado? Mi partido está desmantelado, sin pies ni cabeza. Ahora todo el mundo empuja por liderar el partido. No sé qué quiere liderar de un partido en ruinas. Ya estamos ya en un internismo, ya estamos cada uno por su cabeza de vuelta. Preocupada no solamente por el partido, sino preocupada por esta intolerancia enorme, preocupada porque creo que me van a sacar muy pronto y bueno, no sé, pero no puedo bajar de reducir la velocidad. Ahora me están investigando, visto en toda la nación, en todo el grupo, ¿verdad? Mis declaraciones juradas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué 2000? ¿Por qué 2900? ¿Por qué 900? ¿Por qué? Están buscando y ahí no van a encontrar nada, pero sí, mi lengua que funciona más rápido que mi cerebro me va a hacer salir pronto, seguramente. Se degradó el debate, ¿no? O sea, yo lo que me doy cuenta es que en este momento, no sé cuál es la figura que ustedes puedan tener enfrente para hacer un debate que puede ser, por decirte, el tema de la ley esta que permite la emisión de bonos por $600 millones. Vamos a suponer que haya un proyecto realmente de estabilización financiera y haya un argumento para justificar. Pero ya no hacen falta los argumentos, o sea, el debate se acabó. Sí, lo que pasa es que ellos creen que colocando y que pase rápido, pareciera como que hay una agenda, como ya dijeron las compañeras. Cartes está acostumbrado a manejar empresas y también otros negocios donde su voluntad decide, hace esto, no hagas, comprar, no sé, vender, etc. Pero el Estado paraguayo es otra cosa. O sea, los 3 poderes del Estado, organizar un gobierno, una política y llevar adelante políticas públicas requiere de gobernabilidad política, requiere de consensos con la sociedad. Uno puede hacer nomás lo que se te no quiere ser que quiera ser un tirano. Entonces ellos tienen como una agenda de que en 6, 7 meses les salga toda la serie de leyes que ellos calculan que le va a dar un poder supremo, pues están construyendo una dictadura económica en manos del ministro de Hacienda,
pero tan desprolijamente, porque pareciera que ganaron las elecciones y ahí hay algún grupo ahí intergaláctico que está... Y nos traen proyectos realmente vergonzosos. Este tema de los 600 millones. Nos traen un proyecto y dicen, esto es para pagarle a salud y a obras públicas. Acá debemos 100 y acá debemos 100. Tenemos 200. ¿Qué harías vos? Sacarías los bonos para pagar 200, ¿no? Ellos hacen una ley que dice, vamos a sacar bonos, pero también pueden ser préstamos en 2 meses porque va a terminar en diciembre. Pero también hay un artículo que señaló Katia que también puede ser en el 2024. Y entonces yo le digo que préstamos se terminan 2 meses, pero no va a ser, entonces no es 2 meses. Y después te dicen 2 artículos donde tocan 4 leyes que también son económicas. El de royalties, le confiscan plata a la caja de pensiones, y eso no aparece en los 200. Entonces vos decís, esta ley es tramposa y mentirosa, porque no es que va a ser 600 millones, ni que el déficit, va a ser más. Y termina en la sesión, yo le pregunto a la Comisión de Hacienda y Cuentas, y dice Dionisio Amarilla, no, yo estuve investigando y realmente es más. Entonces, es que pareciera como, a mí, ¿sabes qué? Tengo la sensación, Luis, que me toman de tontas. Y una de las cosas que no soporto eso, yo puedo ser tonta, no digo que no soy, a lo mejor digo disparate en muchas cosas, pero no quiero ser tonta. Y cuando me muestran algo que escapa a la racionalidad mínima, porque si vos decís que tu deuda es 600, ¿y por qué no hicieron una ley de bono de 600? Y terminó el problema. Pero meten de costado 6 leyes exoneradas para meter otras que son platitas nomás. Pero ¿qué es lo que están comprando con eso? El control del poder. Van a controlar los royalties, van a controlar las pensiones que están desfinanciando desde la época de Cartes, modificando el proyecto de presupuesto con Santiago Peña de ministro de Economía, y que los gremios de maestros demostraron en cifras cuánto se les robó a ellos. Y después todos decimos la casa es deficitaria. Entonces, es una cosa kafkiana, es una cosa delirante lo que están haciendo. Ahora, Katy, ¿cómo ves vos esto? Esto recién está empezando, este gobierno no lleva todavía, no tiene ni 100 días lo de Santiago Peña, ¿no? ¿Cómo ves esto? Digamos, una proyección. Bueno, yo veo un retroceso importante, no solamente desde el punto de vista institucional, democrático, económico, cultural. Acá hay una mezcla importante que nos traslada un poco a la época estronista, ¿verdad? Donde aquellos genuflexos, aquellos salameros, aquellos que se acercan al poder como cortesanos son los que van a obtener el beneplácito y la bendición y la impunidad, sobre todo la impunidad, ¿verdad? Y ahí es donde nuevamente se utiliza el Estado como botín político. Nosotros tenemos Itaipú hoy. Nosotros muchísimos luchamos en el periodo pasado y conseguimos algunas cosas en pandemia, como el tema de que se puedan utilizar los fondos sociales de acuerdo a una directriz que cumpla el legislativo. Avanzamos en algunas cosas y hoy estamos retrocediendo al punto de que ellos han dictaminado de que no tienen obligación de contestar informes. Ellos lo estaban haciendo, ahora ya no lo van a hacer. Y están ofreciendo cargos, porque ahí es importante, si uno hace el UNE con flecha, ve en Itaipú y Yacyretá nuevamente a hermanos, cuñados, primos de los colegas liberales fundamentalmente, porque en el caso de Dionisio Amarilla, parecía que él iba a votar en contra del proyecto de los 600 millones, argumentó, dijo que esto es una barbaridad, que acá se pagaron sin códigos las obras, etcétera, etcétera, y de repente vota a favor. Y pasó lo mismo con un montón de gente que en comisión, a mí me consta, que los abdistas sobre todo, estaban en desacuerdo por la manera en la cual estaban planteados y en el plenario no tuvieron ni siquiera rubor en violar la ley de conflicto de intereses. Porque tal es el nivel de impunidad que se les ofrece. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener 7 votos. Entre 8 votamos la ley en contra de esta ley. A pesar de que parecía que íbamos a hacer alrededor de 18, a lo mejor no íbamos a hacer la mayoría, pero teníamos como un cálculo de los debates de comisión donde surgía de la argumentación de los colegas que ellos iban a estar en contra. Y se compró, y a mí me dice, y yo lo repito porque él lo dijo, Colin Sorosca, por ejemplo, dijo, yo no voy o no iba a apoyar esta ley,
pero encontraron cómo apretarme. ¿Y cómo te apretaron?, le digo yo. Y me dijeron que no iban a terminar de construir el Hospital del Sur. Y lo dijo en su alegato. Así mismo. Y a Dionisio Entonces, y a Noelia le dieron un cargo a cada hermano ese día en el pasillo. Los pasillos del Senado ese día eran como una financiera. Se paseaban los senadores. ¿Dónde le dieron cargo? Itaipú. La hermana de Dionisio y el hermano de Noelia Cabrera entraron ahora en Itaipú. Casualmente después del voto a favor de esa ley que realmente Dionisio, como dice ella, argumentó en contra y terminó votando a favor. No, y después Ahí se fue, quieren la hacer ley los a cambio dignos. de la hermana. Acaban de rescindir 185 contratos supuestamente porque no cumplieron los requisitos y entran por la ventana los hermanos, los hijos, los primos. Acá estamos, repito, en una situación que hay que parar la pelota porque vamos a tener importantes niveles de retroceso. Esto parece un buroreí, pero no, es lo de Lizarela, por ejemplo. El hecho de censurar un congreso internacional, el hecho de atentar contra la libertad de cátedra, que es una garantía constitucional, nosotros poniéndonos de censuradores de profesionales que ni siquiera estamos capacitados para jugar, que iban a hablar de salud mental. Ellos quieren ir en contra incluso de la realidad. Para entregar la carta del convenio de la Unión Europea, que se hicieron unas notas reversales, estuvo Ortigosa en el Senado de la Nación Paraguaya acompañando al ministro de Educación, una persona a quien yo respeto por su trayectoria, pero por favor, no puede permitírsele entrar de la mano de Ortigosa supuesta nota reversal que no es tal. Estaban los cartistas en pleno, nosotros no tuvimos acceso a la nota salvo el miércoles que yo solicito, porque ya ni siquiera se leen los asuntos entrados, entonces tenemos que andar nosotros así con nuestras parabólicas para ver un poco qué es lo que hay en la semana. Y la buena voluntad seguramente que de algún funcionario, de alguna persona que viene y te dicta al oído, mira que yo escuché esto, mira que fulanito le... Entonces así nosotros lo estamos manejando, sin institución. Justamente iba a plantear yo eso de, bueno, el caso de Lizarela, que cada tanto plantea un tema. ¿No ven como que hay como un elemento distractor ahí, verdad? Yo estoy de acuerdo con eso. Ya estamos. El elemento distractor de la hormonización famosa. A mí realmente una hora pasamos nuevamente discutiendo la hormonización y todo el... me parece interesante lo que hace, pero es un efecto distractor. Cuando hay temas importantes le meten hasta la una más o menos, no puede empezar la sesión ordinaria. De ella. Sí, ella le mete siempre hormonización 2 horas por lo menos a la sesión. Y no podemos continuar así. Pero, hay temas candentes. Perdón, ¿qué es hormonizar? No, yo te voy a explicar, yo le voy a contar a la colega que yo estoy siendo hormonizada en este momento. ¿Qué es eso? Porque me faltan hormonas. De vieja nomás ya se me fueron todas las hormonas. Entonces, masculina. Las dos te ponen porque las dos tenemos. Okay. Me pusieron ya testosterona, estradiol, no sé qué cuánto, no sé, así de cosas, pero de puro vieja me pasa. Pero ¿quién te recetó eso? ¿Bachi? No, imbécil, ¿cómo te vas? No, Neurólogo, boludo, no. Él es paciente, debería ser él. No. Lo que pasa, Luis, que te explique la médica. Lizarela viene con el cuento de que ella no discrimina a las personas que tienen opciones diferentes porque es una garantía constitucional. Entonces su estrategia es decir los niños, no te metas con los niños que está preocupada. Pero tiene unas fotos donde están niños trans que han sido operados y hormonizados. Que un día yo voy a dar una cátedra para que se entienda qué es eso. Pero claro, vino la ley de emergencia de feminicidios para que se hable y se capacite a los funcionarios públicos para atender a las mujeres y los niños y niñas víctimas de violencia. Ella se anota ese día, al final yo me pongo final a ella, yo me borro, ella sí estuvimos jugando para quién. ¿Quién hablaba última? Claro, porque yo ya me suponía que por algo quería ser la última. Finalmente me ganó y se quedó última. Entonces hablamos del feminicidio, hablamos de cómo capacitar a los policías, cómo a los ministros, a los jueces, a los fiscales. Y ella termina mostrando una foto de niños trans y dice
quieren hormonizar a los niños y los niños tienen. ¿Qué tiene que ver? Entonces, claro, vos tenés que, ante una provocación estúpida como esa, que no tiene nada que ver, tenés que responder. Bueno, ahora viene otra vez el mismo tema, ¿verdad? Hay un congreso donde se va a tratar ese tema como parte de una discusión científica y entonces ella coloca que hay que retirar el apoyo al congreso. Cosa totalmente inadecuada. Cuando nuestro presidente firma un acuerdo con la Universidad de Bolonia, ella también hubo un tema, porque hoy es un tema en discusión jurídicamente, si tienen derechos, si no tienen, en los países donde se implementa, que es un tema... Pero ya van como 4 sesiones que claro, estamos en el entonces mismo tiene debate. su fotito de las hormonizaciones que terminamos nosotros haciendo un chiste de la hormonización hasta... La ley está armonizada. La ley está armonizada porque es un distractor. ¿Qué pasaba ese día? Teníamos la cárcel incendiada, queríamos la cabeza del ministro, teníamos la ley de los 600. La ley de los 600 y se estaba discutiendo el tema del juicio al presidente Horacio Cartes y nosotros hablando de la hormonización de los niños. Entonces, es distractor y bueno, pero tampoco podemos quedarnos callados. Entonces juega con nuestra inteligencia, que no podemos dejarle que instale cosas fuera de contexto. Entonces yo le digo, bueno, traigamos una ley de hormonización y ahí trae tu foto y discutimos. Pero yo voy a hacer una clase de medicina uno de estos días para que ella sepa de qué es lo que estamos hablando. Es que su jungla es tan variada. Es tan variada que ellos tienen los elementos y las personas indicadas que no tienen ni vergüenza ni ninguna probablemente reputación que cuidar. Entonces cuando, por ejemplo, el otro día para el cierre de debate, una palabra no emite Hernán Rivas hace por lo menos 4 sesiones. No Entonces, por eso te digo, tiene, bueno, a la Lizarela esta le usan para el tema de la niñez y ella ahí, pues, como la más santa Madre Teresa de Calcuta, que ni ella se animaría tanto, ¿verdad? Después le tienen al Hernán Rivas, pedí cierre de debate. Y el otro ahí salta y pide cierre de debate. Le tiene a sus monitos saltando Cartes. Pero leyó esa frase, pero Katia, leyó cierre de debate. Leyó bien, ¿sabe? Hay que decirlo. Se ensayó mucho. Le pasan, Tomás, vos tenés que decir esto, le dice. Y él contento, pude hablar, cierre de debate. ¿Hay algún cerebro en el equipo del oficialismo? Medio cerebro, no hay un cerebro entero. ¿Cuál? En la gran cabeza de Bachi hay un cerebro partido, que es el que mete algunas cosas y después de los otros saca otro medio cerebro. No hay gran cerebro. Tampoco es muy difícil lo que hacen. Ya les quiero ver a ellos en nuestra posición, de sacar de la galera los argumentos para esto de Yamil Esgaib, ¿esto, digamos, muere con la suspensión o esta va a ser la fórmula? Como da la coincidencia que son mujeres, las principales figuras, digamos, y que aparecen en la oposición, este hostigamiento, ¿ustedes creen que esto va a seguir? O sea, ¿esta va a ser la forma de... esto de Celeste está hablando y Bachi grita desde el fondo, claro, esto va a ser una cosa permanente? Yo creo que dentro de todo no tenemos que seguirle el juego. Me parece que somos mujeres suficientemente fuertes como para enfrentar esa situación y no de repente hacer el juego que ellos quieren que hagamos. Efectos distractores nosotros mismos no. Yo creo que tenemos que ya adoptar a lo mejor una actitud diferente. Son 5 años largos todavía lo que nos esperan. Todos nos dicen, no, relájense que faltan 5 años. Y algo tenemos que hacer. Porque ellos siempre van a querer, Bachi y Celeste Loya es un clásico ahí de la sesión, ¿verdad? Yolanda, 5 años hace que le estoy aguantando que me grite ladrona y coimera, el jefe de la gavilla del Bajo Chaco, que no tiene ni su casa en un terreno propio, es terreno municipal. Él es el líder de una gavilla de ladrones del Estado y me grita coimera y ladrona hace 5 años. Yo te entiendo, pero trato de aguantar. Ellos son machistas y militantes, entonces es muy difícil de que esto cambie, ¿verdad? Esto va a continuar, va a depender también de articular alguna suerte de estrategia y fundamentalmente no, para mí sí, no seguirle el juego. Nosotros tenemos que buscar sin
invisibilizar el daño que hace la violencia política y la violencia hacia la mujer, que es un tema que tiene que estar presente en la pedagogía cotidiana, no personalizar esto, porque ellos a ese juego nos quieren llevar. Yo sí creo particularmente que acá también hay como una suerte de plan, probablemente la primera sea Celeste, eso yo coincido, la que tiene, digamos, hoy y la que no le soportan literalmente distintos componentes de la bancada HC y otras es a Celeste, ¿verdad? Por su manera frontal de encarar. No es que nosotros no seamos frontales porque lo somos también, pero tal vez no llevamos al lado personalísimo, sin perjuicio de que hemos criticado con nombre y apellido las cosas, ¿verdad? Porque nosotros hemos denunciado con nombre y apellido también a las distintas posiciones y hay que ver lo que se va a hacer. Realmente nosotros pedimos a la ciudadanía que esté con nosotros, que se movilice. Si acá un día nos sueltan la mano y nos dejan solos ustedes, probablemente vamos a hacer presa mucho más fácil. Acá hay un periodismo militante de su línea, o sea que uno entra y ve el perifoneo permanente que tienen los medios del Grupo Cartes, que están justamente señalando cuáles son los blancos. Una cuestión final, ¿ustedes ven posibles aliados, digamos, en establecer, yo creo una oposición razonable, obviamente, ¿verdad? Pero tiene que haber oposición. En el otro lado, o sea, yo hace rato no escucho figuras a quienes respeto muchísimo dentro del Partido Colorado, que para mí no es fácil, pero el caso, por ejemplo, de la senadora Blanca Ovelar, por ejemplo. O sea, debe haber figura, caramba, que... O sea, Blanca nos ha acompañado en muchos de los temas y cada vez la vemos a ella como una persona con una autocrítica muy importante hacia su partido, hacia las posiciones del partido. Pero todavía nos anima a votar en contra, eso es lo que vemos en Blanca. A veces ella sí, en a el veces discurso nos acompaña, pero a la hora del voto ellos votan nuevamente como un bloque. O sea, están ahora, comprometidos de alguna manera. ¿Cuál es el compromiso que hizo el abdismo con el cartismo? ¿Un compromiso existe? Porque Bachi, el discurso de Bachi y el cartismo siempre es Mario Audo robó, Mario Audo, Mario Audo y Mario Audo. Hasta ahora no se animaron a poner una denuncia penal contra él. ¿Por qué? Porque saben, ellos están juntos en el tema. Entonces, cuando hay un discurso del abdismo en el Senado, apoyan todo lo que decimos. La hora del voto, ellos votan de vuelta. Hay un compromiso tácito de no tocarse entre los dos. Ahora, Luis, a mí uno de los temas que me preocupa y digamos tomando la experiencia de los periodos anteriores, yo cuando entré en este periodo decía, voy a hacer lo que es necesario en el Parlamento, pero voy a tratar de trabajar con la gente y tratar de presentar proyectos sobre la vida de la gente, qué cambia la vida, el tema de transporte, el tema de vivienda, el tema salud, o sea, ser propositiva también, ¿verdad? Y confrontarle al gobierno para que haga políticas con las cuales, digamos, nosotros estamos de acuerdo. Pero no podemos hacer porque nos come el tiempo esta manera de una, como siempre digo, una construcción de una dictadura económica, política. Yo sí veo posibilidades de fisura, yendo a tu pregunta, ¿verdad? Yo estoy observando, ¿verdad? Tengo, digamos, algún trato. Yo sí veo posibilidades de fisura, veo mucha gente incómoda. Eso va a pasar, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber aprovechar esa fisura. Ese es el desafío. Creo que tiene que tener una moneda de cambio. Hay muchos que están siendo literalmente extorsionados. ¿Y dónde es la fortaleza en el tema de la pérdida de investidura? El tema de la mayoría simple. Ellos están queriendo, yo te digo porque ya me plantearon, digamos, la discusión de manera así puntual, estamos siendo amenazados que nos van a echar si es que cambiamos. Y ellos sí tienen mayoría simple, pero no tienen mayoría calificada. Entonces, esa discusión yo creo que se tiene que dar. ¿Sí? ¿Por qué le podemos suspender por 30 o 60 días con 2/3 y le tenemos que expulsar con mayoría simple? Y es un tema que la prensa también nos tiene que ayudar a digerir. Ahí hay gente amenazada que era administrador de gastos, que hoy están con el grupo, pero exclusivamente por el tema de que te vamos a echar. Bueno, se me fue el tiempo, vamos a seguir hablando seguro durante estos 5 años, yo espero que se mantengan las 4 firmes.
unidas en la disidencia, Sí, como tiene claro. que ser, como corresponde, ¿verdad? Pero, repito, una democracia no se construye sin una oposición sólida y una oposición inteligente, y creo que estas 4 señoras son las que están haciendo hoy eso, ¿verdad? Lamento Gracias. muchísimo que ya no esté Desiree con ustedes también, me parece que fue un aporte valiosísimo el que hizo durante los 5 años. Y bueno, Rafael, tenés un espacio enorme que llenar, ¿eh? Gracias, muchísimas gracias. Gracias ¿eh? a vos, Luis. Gracias. La última parte del programa y vamos rápidamente con nuestro amigo Iván, que tiene un informe especial para cerrar hoy, por supuesto, broche de oro. Así que, Iván, vamos contigo. Muy buenas noches, Luis, y a toda la audiencia. Hoy para hablar de estos jóvenes que se capacitan en la formación industrial y forman parte de este programa que tiene el objetivo de cambiar la realidad industrial de nuestro país a través de la educación. Acompáñenme y veamos juntos este informe. Más de 200 jóvenes ya fueron beneficiados desde el 2021 con el programa de formación industrial, que favorece principalmente a personas de la ciudad de Pané y alrededores, con el objetivo de mejorar sus capacidades y habilidades blandas e informáticas y así fortalecer capacidades para obtener empleo. Victoria tiene 25 años y se enteró sobre este programa vía redes sociales. Está aprovechando al máximo esta gran oportunidad. Mis metas, como te dije, son tantas, ¿verdad? Uno, luego terminar el curso, que estamos acá con la gente, con mis compañeros de mecánica. Es un curso increíble, muy agradecida por la oportunidad, porque como bien saben, fueron seleccionados varios compañeros inscritos allá por los miles, de los cuales fuimos seleccionados en un grupo. Y en especial de mi parte muy agradecida por quedar seleccionada, aprendiendo muchísimo. La oferta formativa se diversifica y permite al postulante elegir el área de su interés para la elección de su formación de competencias técnicas. Los postulantes optan por cursar mecánica básica con énfasis en soldadura o electricidad básica con énfasis en programación de PLC. Ser un gran profesional, y para eso este curso me sirve muchísimo y es una oportunidad muy grande que no debo desaprovechar, porque aspiro a ser un gran profesional a futuro. Esto para mí es no sé, yo me siento muy afortunado en verdad, porque de tantos miles de postulantes estemos nosotros con los compañeros también. Es una oportunidad muy linda. El hecho de tener estos conocimientos y llevarlos a cabo siempre es bastante bueno, la verdad. El proyecto permite un gran intercambio entre docentes, instructores y alumnos, y también representa una oportunidad para mujeres, como es el caso de Lisandre Cáceres, quien se presenta como la primera mujer soldadora del país. Este programa, como bien se lo llama, es un programa de formación profesional y representa para mí un logro muy grande en lo personal y también a nivel país, porque soy mujer, y por la oportunidad que nos está dando la Escuela Salesiana Don Bosco, Cervepar, Cerprolad y todo lo que están añadidos a este programa. Así para autosuperarme y para hacer un canal a todas las mujeres en este desafío tan grande, que no solamente los hombres pueden soldar, sino que también las mujeres. Cuando mi cuñada me imagina con anga y muaja, fuera de Catuy hacia adelante, con la oportunidad, esta vez en el Yatopay 2 veces en el Apename, pero yo tengo la oportunidad y yo sé que también a muchas van a tener la oportunidad de salir adelante. Más de 40% de las personas que acceden a los cursos son mujeres, entonces hoy vamos a tener también acceso a profesiones industriales que antes creíamos o tal vez teníamos el concepto de que eran más masculinas y que hoy entendemos que son roles que pueden ejercerlo tanto hombres como mujeres. Entonces tenemos excelentes torneras mecánicas, electricistas, que también van a poder tener habilidades y más oportunidades de empleo a partir de la formación. Están trabajando a full, están demostrando de que tienen la capacidad y de que están valorando la oportunidad que les dan justamente la gente de Cervepar y Don Bosco. Con esta iniciativa, Cervepar camina hacia un sueño mucho más grande: transformar la realidad industrial del país a través de la educación. Bueno, fantástico, una buena noticia para cerrar. Así que con esto sí nos vamos. Que todos tengan un feliz resto de jornada. Gracias.